problema del origen de la vida pues ha sido muy atractivo, y hasta antes de la biología molecular pues se dividía casi el reino vegetal, mineral, y en el vegetal los animales grandes, los vegetales y los animales chiquitos, ¿no? Entonces, ya que llegó la biología molecular, ya se vio que en realidad las diferencias eran más aparentes que de fondo. Entonces, cuando se empezó a ver cómo estaban realmente las diferencias a nivel de ácidos nucleicos, pues se vio que en realidad todas las formas de vida que se conocen en la Tierra probablemente descendían de un tatarabuelo común, y que esa forma de vida que podría haber originado todos los tipos de vida que hay actualmente era algo que estaba muy cerca de las formas de vida de las bacterias que conocemos ahora, que estaba más o menos por aquí. Y que en realidad a partir de esa forma de vida habían evolucionado lo que conocemos como bacterias, otros tipos de microbios que son las arqueas, y finalmente las formas de vida que se llaman eucaria, donde tenemos los animales, los hongos, las plantas y otro tipo de microbios. Entonces, las personas, los biólogos que se dedicaban a buscar realmente cómo pudo haber evolucionado la vida en el planeta, pues empezaron a buscar por otros lados, y uno de los lugares donde comenzaron a buscar fue en los ambientes extremos. ¿Y por qué? Porque, bueno, suponían que en el inicio de la Tierra las temperaturas eran mucho más altas que las que hay ahorita. Realmente no teníamos una atmósfera con nitrógeno y oxígeno como hay ahorita, sino que probablemente era una atmósfera cargada de dióxido de carbono. Entonces, la vida como la conocemos en este momento no podría haber surgido tal cual en las condiciones en que estaba la Tierra cuando se acababa de formar. Y trataron de ver, bueno, en qué ambientes en la Tierra se podría ver las condiciones que podría haber habido en la Tierra al principio, y si podría haber vida en esas condiciones. Y fue así como entonces se llegó al estudio de ambientes como las ventilas hidrotermales. Entonces aquí lo que vamos a hablar, bueno, son las ventilas hidrotermales submarinas. Vamos a ver qué son las ventilas, cuándo se descubrieron, cuál es la estructura de estos fenómenos, el origen de sus fluidos, y luego cuál es su importancia en la investigación acerca del origen de la vida. Esto nos va a llevar a buscar organismos que se llaman extremófilos, que son los que viven en condiciones extremas, y vamos a ver cómo pudo haber sido el desarrollo de la primera chispa de vida. Entonces, las ventilas hidrotermales pues son estructuras en el fondo marino que están emitiendo fluidos a temperatura más alta que la temperatura media, y en general, debido a su salinidad y a su alta temperatura, pueden disolver los componentes de las rocas por las que atraviesan y vienen cargadas de minerales. Entonces traen mucho plomo, mucho hierro, en ocasiones también pueden traer oro, pueden traer otro tipo de elementos interesantes y algunos feos, mercurio, arsénico. Y lo que se ha visto es que tienen alrededor todo un ecosistema que vive en equilibrio con estas condiciones. Entonces, ¿de qué tipo hay? Bueno, hay unas que son chimeneas, probablemente ustedes las han visto en el Discovery Channel, que son pues chimeneas, tubos, de los cuales está saliendo humo negro. Es humo en el fondo del mar a 3000 metros. Y no es humo, en realidad lo que tenemos ahí es agua muy caliente, puede estar hasta cerca de 400 grados, y eso que ven ustedes como volutas de humo negro, en realidad simplemente son minerales que estaban disueltos en el agua caliente. En el momento en que entra en contacto con el agua del fondo marino, que está cerca de 0 grados, se precipitan, y muchos de esos son sulfuros que están saliendo y después sirven para aumentar el tamaño de las chimeneas. Entonces, hay también de otro tipo unas chimeneas que son que echan humo no tan negro. Están que son los humeros negros, los humeros blancos, y la diferencia es que los humeros negros, o los black smokers,
lo que tiene es sobre todo sulfuros de metales, y los húmeros blancos lo que tiene son sulfatos y carbonatos, bueno, sobre todo sulfatos. Y este es el tipo de estructuras que se forman en las zonas de vulcanismo marino, de dispersión marina, donde se está, ahí o no, ya se conectaron. ¿Qué estaba diciendo? Que las zonas donde se está creando corteza, las zonas de dispersión oceánica que ustedes conocen, los ridges o las crestas oceánicas, ahí es donde se tiene en general este tipo de manifestaciones. ¿Por qué? Porque en general son zonas de actividad volcánica, hay magma, entonces hay calor, el agua se filtra, se calienta, empieza a disolver los minerales, y tenemos estructuras que llegan a medir decenas de metros e incluso más. La temperatura puede llegar hasta casi 400 grados, pero en general todas tienen alrededor de 325, 375, 350 en promedio. El pH, ¿ustedes saben lo que es el pH? ¿No? ¿No? Sí, en realidad es qué tan ácido es una solución. Por ejemplo, el vinagre tiene un pH bajo, de 1 o 2. El agua de cal tiene un pH muy alto, de 11, algo así. Y el agua neutra tiene un pH de 7, ¿sí? El agua pura. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esta solución, estamos hablando de un pH ácido, o sea, un poco, es un parámetro que nos dice, bueno, cuál es, bueno, el potencial de hidrógeno, y en general los ácidos son muy eficaces para disolver cosas. Entonces lo que va a hacer es que va a disolver bastante bien muchos de los componentes de las rocas. Tienen en general una gran cantidad de azufre disuelto, y eso es lo que hace también que se formen muchos sulfuros, sulfuro de hierro, pirita, y muchos otros, sulfuro de plomo, sulfuro de zinc. Y el contenido de metales pues es muy muy alto, sobre todo si lo comparan con el agua marina normal. Estos fluidos pasan por diversos fenómenos, y uno de ellos es la evolución. Ustedes saben que en la superficie de la Tierra el agua entra en ebullición a 100 grados. En México, como está muy alto, pues es como a 91.5. Y aquí en el fondo del mar, que están a 3.000 o 2.000 o más metros, el agua va a hervir, obviamente, a temperaturas mucho más altas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que una parte del agua se va a desprender en forma de vapor, y el agua que queda va a quedar mucho más concentrada. Entonces ese es otro mecanismo que ayuda a que se depositen los minerales. Pero además, por ejemplo, en la superficie de la Tierra, el que el agua hierva a 100 grados, ¿qué quiere decir? Que ustedes no van a poder tener en la superficie de la Tierra agua a temperaturas superiores a 100 grados. Porque lo que va a pasar es que en cuanto llegue a 100 grados empieza a hervir, y todo el calor que ustedes le metan a esa agua se va a llevarlo para transformarse en vapor. Entonces, a profundidades de 3.000 metros o de 2.000 metros, la presión aumenta, y entonces el agua puede alcanzar unas temperaturas mucho más altas. Y esto es lo que se ve en esta gráfica, que a mayor presión la temperatura de ebullición es mayor. Bueno, obviamente en el siglo XIX y a principios del siglo XX no se sabía que existían este tipo de manifestaciones en el mar. Se descubrieron en 1964, y fue precisamente en el Mar Rojo, donde hay una gran cantidad de chimeneas, y se forman además una especie de cuencas rellenas de una agua muy muy salada, que es la que están arrojando estas ventilas, y se crea un depósito de sedimentos con una gran cantidad de metales en el Mar Rojo. Entonces lo que tenemos es que el agua de mar penetra, se calienta con el magma que hay en esas zonas de actividad volcánica, y empieza a hervir, el agua se concentra, sale en el fondo del mar, y ese es el origen de las manifestaciones. Después ya se han encontrado en muchos lados. En 76 se encontraron en las Galápagos, y
Finalmente en 1979 se descubrieron los primeros húmeros negros, ¿no? Los black smokers, que fue un hallazgo sensacional, ¿no? Y que realmente promovió mucho el estudio del fondo marino. O sea, si ustedes ven realmente las investigaciones de fondo marino son muy, muy pocas. A principios del siglo pasado hubo dos francesitos muy valientes, o italianos que bajaron en un batiscafo a 11.000 metros en las Marianas. Y después de eso no se ha hecho ninguna investigación hasta que se encontraron estas manifestaciones. O sea, se conocía más la luna que el fondo marino. Bueno, todavía creo que se conoce más la luna que el fondo marino y se ha gastado más dinero allá que aquí. Y bueno, esto es algo de lo que ha atraído un poco la atención a estos ambientes. Entonces, estos son unos de los ejemplos donde se han encontrado este tipo de manifestaciones en el Pacífico Oriental y que precisamente algo de lo que se encontró y que ahora ha ayudado a que se estudien también un poco más ha sido todo el ecosistema que se encontró. Se encontraron los gusanos de tubo, se encontraron algunos tipos de almejas que eran muy especiales, los cangrejos blancos, y todo ese ambiente vive bueno, todo ese ecosistema sobrevive junto a aguas ácidas, que en general ustedes cuando quieren matar un bicho le echan un ácido o lo que sea y ya se muere, y sin embargo aquí viven muy felices, ¿no? Otra cosa que se descubrió, por ejemplo, en las ventilas que hay en el Golfo de California, en Guaymas, es que esas aguas calientes, al pasar por todos los sedimentos, empezaban a formar hidrocarburos. Entonces, hasta ese momento se había pensado que todos los yacimientos de petróleo se formaron hace muchos, muchos años y que eso lleva un tiempo de maduración tremendo, pero cuando se vio que en algunas de estas ventilas se formaban hidrocarburos, entonces inclusive se empezó a cambiar toda la estrategia de exploración de petróleo. Dijeron, bueno, vamos a buscar cuencas muy viejas, si es que está todo frío, pero si hay temperaturas un poco más altas, entonces en unas cuencas más jóvenes se pueden también formar hidrocarburos. Pero claro que entonces al formarse hidrocarburos pues se empezó a pensar en todas las reacciones químicas que pueden estar formando moléculas orgánicas. ¿Qué más? Entonces las temperaturas generalmente son muy altas y las diferencias, por ejemplo, entre el Atlántico y el Pacífico es que la apertura es más rápida en el Pacífico que en el Atlántico. Y, por ejemplo, en el mar Mediterráneo se han encontrado, además de las zonas de vulcanismo que hay, ventilas submarinas de poca profundidad y que también tienen asociados toda un ecosistema de microbios que están viviendo en condiciones extremas de mucha acidez o de alta temperatura. Entonces, generalmente estas van a estar asociadas con las dorsales oceánicas, que son las zonas de dispersión marina, o con los volcanes submarinos, pero también se han encontrado en las zonas de subducción, en arcos de islas. Entonces, son los ambientes tectónicos donde se podría esperar encontrar este tipo de manifestaciones. Y aquí es un mapa general de todas las zonas que se han explorado y como ven, todo lo que está marcado son zonas de presencia de actividad de dorsal oceánica. Y si ustedes comparan las zonas que se han estudiado con las que faltan de estudiar, pues se puede ver que se ha estudiado realmente mucho menos de un 20% de las zonas donde probablemente haya este tipo de actividad en el océano. Entonces aquí es donde tenemos dos fotografías muy claras de un black smoker y de un white smoker. Generalmente los húmeros blancos tienen temperaturas un poco más bajas que los húmeros negros. Entonces la pluma hidrotermal es agua que se está calentando. Obviamente el agua caliente es mucho más ligera, menos densa que el agua fría. Entonces va a tender a subir y eso es lo que hace que se descargue en el fondo marino. Pero además, a la hora que descarga, todos los componentes, todos los metales que tienen solución,
se quedan flotando allí en el mar y pueden después caer y formar sedimentos metalíferos a distancias relativamente grandes de las ventilas. Entonces su origen pues es muy sencillo, casi todo lo que está saliendo ahí es agua marina transformada en fluido hidrotermal por el calor de una cámara magmática. No, bueno, entonces ya que sabemos bien qué es una ventila hidrotermal, pues ahora vamos a ver cuál es su importancia en la investigación sobre el origen de la vida. Entonces lo que se ha visto es que la presencia de esos fluidos de alguna forma está favoreciendo la presencia, el desarrollo de comunidades que tienen un metabolismo especial. Ese metabolismo es que ellas están generando su energía para vivir a través de reacciones químicas y no como la mayoría de los organismos que conocemos, que lo está haciendo a través de la energía del sol. Entonces, al ver este desarrollo tan diferente que tienen estas comunidades, bueno, se pensó que realmente podrían tener alguna relación con las nuevas teorías del origen de la vida. Ahí tenemos, por ejemplo, estos gusanos que lo que hacen es que tienen en el tracto intestinal o digestivo bacterias que son las que están haciendo el intercambio de energía para que puedan sobrevivir. Y todos estos animalitos están aprovechando, además, todos los microbios que viven para poder formar una cadena trófica hasta llegar a los organismos micro hasta organismos macro especializados en comérselos. En algunos de estos, por ejemplo en Guaymas, se han localizado algún tipo de microbios, bacterias, que lo que se dedican es a de alguna forma procesar los hidrocarburos que se están formando por la acción del agua caliente en los sedimentos, y a partir de eso ellos desarrollan su metabolismo. Entonces allí es la primera relación que se tuvo con este tipo de organismos extremófilos que tienen sus comunidades en ventilas submarinas bajo condiciones muy ácidas y de alta temperatura. Por ejemplo, ahí se encontró este tipo de microbios, que es una arquea, que es hipertermofílico, o sea que puede vivir en temperaturas por arriba de los 100 grados. Y en algunos, entonces empezó también a buscar en algunos sistemas hidrotermales, eso es Yellowstone, y ahí han encontrado este tipo de organismos, los procariotes, que viven hasta temperaturas de 115 grados, que es por arriba de la temperatura de ebullición del agua, y viven muy felices. Entonces se siguió buscando los organismos extremófilos. Entonces en otros manantiales calientes como estos se puede, por ejemplo, ver estas bacterias que a 100 grados de temperatura viven también muy felices, o aquí donde un pH ácido de alrededor de 1.5, y ahí viven este tipo de bacterias que son acidofílicas y se llaman sulfolobus. Y tenemos otros más bonitos. Estos no viven en sistemas hidrotermales, pero también son extremófilos, y estos se llaman tardígrados, que pueden sobrevivir a altas presiones y temperaturas de congelación. Otro de los ambientes donde se han encontrado estos organismos que viven en ambientes extremos es en la Antártida, es la Antártida, ¿verdad? Donde hicieron unas perforaciones, sacaron unos núcleos y encontraron que había vida ahí también. Y, por ejemplo, estas algas que pueden soportar un pH de 0 y temperaturas hasta 56 grados. Entonces, bueno, ya aquí se ve que realmente, aún bajo las condiciones que podía tener la Tierra al principio casi recién formada, podía haber vida, puesto que ahorita en esas condiciones la hay. Entonces se siguió con la búsqueda de organismos extremófilos y se han encontrado, por ejemplo, los más calientes en la isla de Vulcano, en Italia, más fríos que se han encontrado en la Antártida, hasta 3 kilómetros bajo tierra en las rocas se han encontrado microorganismos a pH de 0,
o a pHs muy altos donde también no se pensaba que podía existir vida. Por ejemplo, a pH 11 tenemos unas bacterias alcalifílicas que se llaman como la espirulina, que aguantan pHs muy alcalinos, y bacterias que con 30% de salinidad y siguen viviendo muy felices, ¿no? Y bueno, ¿cómo puede ser eso? Como una de las teorías de cómo llegó la primera chispa de vida. Entonces, hasta ahorita se han hecho experimentos en donde se crean atmósferas parecidas a la atmósfera original y se simulan lo que podría ser descargas eléctricas debidas a rayos. Entonces se tiene una atmósfera cargada de metano, de CO2, de NH3, que es amonio, ¿verdad? Nitrógeno, hidrógeno, y se le dan unos choques de energía, y lo que se puede ver es cuál es la composición, qué es lo que se va a formar, cómo se pueden formar moléculas orgánicas a partir de eso. Entonces, la teoría es muy sencilla. Las condiciones iniciales de la atmósfera pueden ser de amonio, metano, hidrógeno, agua y dióxido de carbono, que podría haber en abundancia como resultado de las erupciones volcánicas. Entonces, estas moléculas, estos compuestos pueden dar formación a moléculas orgánicas del tipo de formaldehído o el ATP, que es una de las principales moléculas productoras de energía actualmente, y a partir de eso los aminoácidos se pueden combinar para formar proteínas. A partir de esos carbohidratos se forman almidones y azúcares, y luego de esas macromoléculas se van a formar las estructuras más primitivas que se parecen a células, que serían los coacervados. Y ya a partir de esas células que tienen un metabolismo simple, el brinco fundamental sería la aparición de los ácidos nucleicos que controlan la reproducción. A mí me tocó la suerte de estar en un comité de una tesis de maestría del Instituto de Materiales de aquí de la UNAM, donde una chica pues hizo su olla express, le puso unos gases ahí, empezó a mandar chispas, de que lo que se produjo a partir de esos gases fueron compuestos orgánicos, y lo único que necesitaba poner para que se formaran esos compuestos orgánicos, cuando ponía la atmósfera así no se formaba nada, pero le ponía un grano de pirita y le salía toda una cadena de compuestos orgánicos. Entonces, hay muchos experimentos donde ya se están realmente reproduciendo las condiciones originales que podía haber tenido la atmósfera, y a partir de reacciones químicas inorgánicas empezar a generar compuestos orgánicos que pudieron haber dado origen a las primeras células. Entonces, nosotros en las ventilas que estamos estudiando hemos encontrado de ese tipo de organismos, sobre todo bacterias que oxidan el metano y que reducen el sulfato marino para formar ácido sulfídrico, y que viven muy felices en las condiciones de 85 grados centígrados y 2 atmósferas. Entonces, estas investigaciones pues se están llevando a cabo, en muchos lugares se han fundado nuevos institutos, algunos con apoyo de la NASA, para ver precisamente el estudio de organismos en condiciones extremas, y uno de los lugares donde se han encontrado en la naturaleza pues son las ventilas submarinas, que nos pueden ayudar finalmente a desentrañar el origen de la vida. Estas son otras de las zonas donde trabajamos, que están llenas de microbios de ese tipo. Y bueno, para los interesados hay un premio que se llama el Origen de la Vida Premio, que es de $1 millón para el que realmente pueda desentrañar cómo se formó el origen de la vida. Si quieren la dirección de internet me la pueden pedir, se las doy, y para evitar que se lleven todo el dinero y dejen de hacer investigación, les van a dar nada más $50,000 anuales por 20 años. Entonces, bueno chicos, si tienen preguntas.